Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor que nos permite reunirnos, congregarnos esta noche para glorificar su nombre, ¿no? Siento que soy bien enorme cuando me ven en esta pantalla. Bueno, vamos a orar para que Dios nos bendiga, que esta noche su Espíritu Santo nos ministre, nos hable y que cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Que la gloria de Dios pueda manifestarse de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor Jesús. Gracias por tu presencia gloriosa, Dios, que está con nosotros. Gracias porque tu gracia, tu amor, tu misericordia se mueve, Señor Jesús, en nuestra vida de una manera muy especial. Gracias, Señor, porque esa ministración tuya, Señor, hacia nosotros nos ha bendecido mucho en este momento. Gracias por tu mano bendita que ha estado con nosotros en cada minuto que hemos estado en esta reunión. Y clamamos, Señor, para que esta palabra que vamos a compartir continúe bendiciendo nuestra vida, que nos siga ministrando, que nos siga bendiciendo de una manera muy especial. Ponemos en tus manos estos minutos, Señor Jesús, que restan de esta celebración para que tu gloria se mueva alrededor de nosotros. En el nombre bendito de Jesús, adoramos. Amén. Amén. Qué bueno que está con nosotros esta noche. Quiero por favor pedirle que busquen sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Vamos a tratar de ubicarnos aquí. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a leer ahí del versículo 6 al versículo 11 de Deuteronomio. ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 7, del verso 6 al 11. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Moisés está hablando al pueblo y está llevándolo a meditar en quiénes somos realmente. Y quizá en algún momento de la vida nos ponemos todos a pensar realmente quién soy, por qué estoy aquí, qué hago. Hay una canción que a mí me impacta cuando dice: ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Le pregunta el escritor a Dios. Pero ¿quiénes éramos nosotros realmente?
Dios puso sus ojos en nosotros y qué es lo que se propone Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios al fijarse en nosotros, al fijarse en Israel, que es a quien le está hablando en este caso? Y nosotros, pues por herencia, también tomamos esta palabra para nosotros. ¿Qué es lo que hizo Dios en nosotros? ¿Qué es lo que hace las personas, los maestros, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacen en nosotros? ¿Qué es lo que hacen los tutores con las personas? ¿Qué es lo que hacen los consejeros con las personas? Los psicólogos, llamemos así, ¿verdad? Los profesionales, ¿qué hacen con las personas que les consultan? Los doctores, ¿qué hacen con las personas que les consultan? Pues todos tratan el bien de la persona a quien están tratando. Todos buscan el bienestar de esta persona. Ahora, ¿qué de especial teníamos nosotros? ¿Qué de especial tenía yo? ¿Qué de especial tenía usted? ¿Se ha preguntado qué de especial teníamos nosotros? No, no éramos nada especial. La misma escritura dice ahí en el versículo 7, si usted lo ve conmigo, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos. Se refiere a el más insignificante de todos los pueblos. Fíjese qué cosa más tremenda es. ¿Cómo es que realmente podemos ser visualizados por Dios? Y es que delante de Dios en realidad no tenemos nada que ofrecerle, no tenemos tantas virtudes que puedan impresionarlo como para decir, ay, este sí vale la pena escogerlo. Dice, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Quién era yo cuando Dios puso sus ojos en mí? ¿Quién eras tú que me ves cuando Dios puso sus ojos en ti? Las personas más inteligentes, las personas más santas, las personas más puras, aquellas personas mejor intencionadas, aquellas personas honestas, esas personas que eran, pero súper dadivosas, muy buenas personas. ¿Quiénes éramos? Muchos de nosotros no teníamos nada de eso. Éramos personas, como dice aquí Moisés, haciendo reflexionar al pueblo. Dios no se ha fijado en ustedes porque ustedes fueran el mejor pueblo, dice, del mundo, o fueran un mejor pueblo que todos los demás. Ustedes eran un pueblo insignificante. Y cuando yo me pongo a pensar quién era Israel, realmente Israel cuando comenzó era una familia. Fue creciendo y llegaron unos cuantos centenares, miles si quiere, a Egipto. La familia había crecido mucho, pero no eran un pueblo del cual Egipto pudiera sentirse atemorizado, o que las naciones vecinas de Israel, de Jacob, se hubieran sentido con temor. No eran de esos pueblos que dijeran, vienen los hijos de Jacob y estos muchachos son, pero tremendos y hay que tener mucho cuidado. No, eran menospreciados, no eran una nación, no eran una nación, eran una familia, eran un pueblo. Y comparado con Egipto, comparado con otras naciones que vivían alrededor de ellos, eran nada. Pero ¿por qué Dios puso sus ojos en ellos? ¿Por qué Dios los bendijo? ¿Y quiénes verdaderamente pudiéramos decir nosotros si nos ponemos a parecernos a Israel? ¿Quiénes éramos? Pecadores. No llegamos a los pies de Cristo por ser buenos. No buscamos una iglesia por ser los mejores. Buscamos a Dios porque éramos pecadores. Y aún dice la Escritura que especial puede haber el amor de Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pero no pudiéramos decir que Jesús vino a morir por un grupo de personas selecto, por un grupo de personas que estaban haciendo lo correcto o buscando mejorar cada día. No, muchos estábamos despreocupados, a muchos no nos interesaba Dios, a muchos ni nos importaban las cosas de Dios. Y sin embargo, dice, aun cuando éramos pecadores, aun siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo vino a morir por nosotros. Éramos
Estábamos separados de Dios. Éramos un pueblo lejos de Dios. Yo me enfoco en mí. ¿Quién era yo? Era un hombre alejado de Dios, que sí sabía de Dios, que conocía de Dios, que escuchaba de Dios, pero no era una persona que buscaba a Dios, no era una persona que se preocupaba por obedecer a Dios o por conocer a Dios. Estaba separado de Él. Y eso hacía, y eso me daba a mí una condición bien dura, porque dice que por cuanto todos pecaron, yo era parte de esos todos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no teníamos derecho a las bendiciones de Dios, aun cuando la persona pecadora dice, no, Dios, y le pide a Dios y pasa haciendo cualquier cantidad de cosas para impresionar a Dios o para que obligar a Dios a que lo bendiga, pero somos personas que no estamos separados, no tenemos ningún derecho. No tenemos ningún derecho. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios. Si pudiéramos decir, nuestras actitudes, nuestra conducta, nos habían hecho enemigos de Dios. Como mucha gente a la que nosotros criticamos. Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Eso éramos. Pero Dios no solo vio esa parte, y eso es lo que me encanta de este Dios maravilloso a quien nosotros adoramos, que Dios no se detuvo a ver los defectos como nosotros hacemos. No se detuvo a ver los problemas que nosotros teníamos como nosotros hacemos. No se puso a evaluar si valía la pena o no valía la pena, como muchos de nosotros hacemos. No se puso él a contar los pros y los contras y a ver si hay más pros que contras. Entonces, tal vez, ¿verdad? Tiene futuro. Dice que nos amó tanto que él vino a morir en la cruz por nosotros. Por nosotros. Para darnos vida, para hacernos santos. Y fíjese que es tremendo en el versículo 6 de lo que hemos leído, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. No es que el pueblo de Israel haya sido un pueblo de verdad, santificado y puro, sino que era un pueblo al que Dios había apartado para él. Dios tomó a este pueblo y lo apartó para él. Eso los hizo especiales, los hizo santos. Los hizo santos. Pueblo santo. Nos hizo sacerdotes. Los sacerdotes no eran cualquier clase de personas dentro del pueblo. Eran las personas más consagradas, más puras. Y pasaban por una cantidad de rituales para purificarse cada día y cada vez que ofrecían sacrificio o culto, celebración al Señor, tenían que purificarse mucho más que el pueblo. El pueblo tenía que purificarse cuando iban a hacer cosas especiales, cuando Dios iba a hacer algo grande, siempre le decían, purifíquense porque mañana verán la gloria de Dios. Purifíquense, purifíquense porque vamos a ir a la guerra. Y no podía ir un soldado a la guerra siendo impuro. Purifíquense porque van a presentar un sacrificio. No podía entrar ni siquiera al atrio del templo siendo impuro. Entonces, Dios nos hizo santos, nos apartó, nos sacó de aquel montón de pecadores y nos hizo formar parte de un pueblo especial, de una nación santa, de un sacerdocio real, no el sacerdocio común, de un sacerdocio real, especial. Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, escribe Pedro. Pueblo adquirido por Dios. Nos compró con su vida. Pagó el precio de nuestra vida. La paga del pecado es muerte y eso no lo va a cambiar nadie. Si no lo cambia Dios, no lo va a cambiar nadie. La paga del pecado sigue siendo muerte. Y como eso no lo va a cambiar ni Dios, Él dio la solución para que su pueblo escogido, su pueblo santo, su pueblo especial, su pueblo de sacerdotes, pudiera seguir viviendo a pesar de su pecado. Y vino en la persona de Jesucristo a morir en la cruz de Calvario para morir
en sustitución nuestra. Qué maravilloso lo que Dios hace. Nos hace santos, nos aparta, especiales, nos hace sacerdotes reales y nos redime, nos paga, nos devuelve lo que habíamos perdido. No voy a decir lo que nos habían quitado, lo que habíamos perdido. Decir, lo que el diablo me quitó es bien fácil y responsabilizo al diablo de lo que es responsabilidad mía. De lo que yo había perdido, él me redimió, me lo devolvió. Me hizo nuevamente dueño de su amor, dueño de su misericordia, dueño de su bondad, dueño de su salvación. Pueblo especial. Ahora, qué bonito se siente cuando yo pienso en eso. Digo, qué especial somos para Dios. Qué especial somos para Él. ¿Cómo nos verá Dios a nosotros? Ya no nos sigue viendo como antes de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ya no. Ahora la imagen de Cristo está en nosotros. Y cuando nos presentamos delante de Dios, la imagen de Cristo va delante de nosotros. Y por lo tanto somos personas agradables delante de Dios. Somos personas que podemos llegar a la presencia de Dios, que podemos entrar a la presencia de Dios. Qué especiales. Y eso nos llena de gozo, eso a mí me llena de gozo y qué feliz podemos sentirnos todos los cristianos, decir, sí, qué especiales somos, qué bonito lo que Dios ha hecho en nosotros, a pesar de quienes éramos pecadores, alejados de Dios, enemigos de Dios, qué bonito lo que Dios hizo, habernos apartado como un pueblo, habernos hecho, darnos un título de sacerdotes reales, haber pagado el precio de nuestra salvación, qué bueno que se siente, sí me hace sentir muy especial. Sí me hace sentir muy especial. Si a veces solo palabritas que nos dicen o expresiones que hacen hacia nosotros nos hace sentir tan especiales, ahora todas estas cosas que Dios ha hecho por nosotros, a mí me hace sentir muy especial, muy especial. Y es maravilloso poder pensar de esa manera. Pero ojo, porque estos privilegios que nosotros adquirimos, que nosotros tomamos a los que nos hacemos acreedores, cuando venimos a los pies de Cristo y pasamos a formar parte de ese pueblo santo, de ese pueblo que Dios adquirió, de ese pueblo por el cual Dios pagó el precio más grande que se puede haber pagado por alguna persona o por alguna nación, cuando venimos a formar parte de ese pueblo y a ser nuestro el título de hijo de Dios, eso además de darme esos privilegios tan maravillosos, también me da responsabilidades. También me da responsabilidades, obligaciones. Y ahí es donde muchos flaqueamos, ¿verdad? Ahí es donde muchas personas flaquean y se detienen, se frenan, caminan más despacio y lo empiezan a meditar si ese camino realmente vale la pena seguirlo. Porque es bonito cuando uno tiene mucho privilegio, cuando hay mucho de dónde agarrar, cuando hay muchas cosas que puedo hacer y cuando nadie me puede decir nada porque yo soy especial para Dios. Pero qué tremendo es cuando dice la Escritura cuáles son nuestras obligaciones. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Y aquí en el versículo 11 que hemos leído nosotros dice algunas de las cosas que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y dice aquí, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Guarda los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Moisés estaba hablando de parte de Dios. Eso no lo estaba inventando Moisés. Moisés estaba hablando de parte de Dios. Dios le había enviado para dar un mensaje. Por eso se dice que Moisés es el más grande profeta. Mire, no hay más grande profeta que Moisés en la Escritura. Ese hombre vio a Dios prácticamente cara a cara. Habló con él de frente. Y ahora está dando el mensaje de Dios a un pueblo escogido, a un pueblo santo, a un pueblo redimido. Está dando el mensaje de Dios a aquel pueblo que quizás pensó en algún momento de su vida, de su historia, que nada los podría dañar, que nada les podía quitar lo que tenían, que podían vivir de la manera que les diera la gana, como lo habían hecho en los años anteriores, y no pasa nada.
Aquí Dios ha prometido respaldarnos y nos tiene que respaldar, como muchos pensamos. Es que Dios tiene que. No, Dios no tiene que. Dios no tiene que. Dios no tiene obligación con nosotros. Él es Señor y soberano. Es nuestro dueño. Nuestro dueño, una persona que es dueña, no está pensando, esto que es mío me puede exigir. ¿Qué nos pueden exigir? Las pertenencias que tenemos no exigen nada. Son cosas. Delante de Dios pudiéramos decir que nosotros somos casi como cosas, sin embargo Dios no nos ve de esa manera. Nos da la oportunidad de pensar, nos da la oportunidad de tomar decisiones, nos da la oportunidad de disfrutar la vida junto a Él. Pero Dios no está obligado, Dios no tiene que. Nosotros tenemos que, porque somos beneficiarios de toda esa bendición que Dios ha enviado para nosotros. Y lo que debemos hacer se resume en este versículo 11. Dice ahí, debo cumplir los mandamientos de Dios. Algunos dicen, sí, hay que cumplir los 10 mandamientos, y si hay un mandamiento que no lo cumple, entonces ya está mal, ¿verdad? Ya anda mal. Pero no se queda solo en los 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios son los mandatos de Dios que están a través de toda la Escritura. Que Jesús se atrevió en algún momento cuando decía, no, pero es que es bien difícil, imposible, podemos decir, de que los mandamientos se cumplan. Pues dijo Jesús, les cuento que ustedes que me están viendo a mí, soy una persona, soy un hombre normal, común, como cualquier otro. No he venido para que los mandamientos se quiten, he venido para cumplirlos. He venido para que se hagan, para que vean que se pueden hacer realidad. Que una persona que vive en este planeta Tierra y come como comen ustedes, vive en las casas que ustedes viven, camina los caminos que ustedes pasan, puede cumplir los mandamientos. He venido para cumplirlos, no he venido para quitarlos ni para cambiarlos. He venido para cumplirlos. Entonces, el Señor a través de Moisés le dice al pueblo, guarda por tanto los mandamientos. Todos los mandatos que están aquí en mi palabra tienes que guardarlos. No quiere decir escóndelos, quiere decir hazlos tuyos, aprópiate de ellos. Te pertenecen. Cuida de hacerlos. Cumple los mandamientos. Debo obedecer todas aquellas leyes que regían al pueblo de Dios. Y Deuteronomio y Levítico están llenos de leyes, Levítico más que Deuteronomio. Levítico está lleno de leyes y de cosas que nosotros debemos de hacer en el cumplimiento. Algunos debían de hacer aquello, pero la palabra de Dios es la misma para todos. Y no esta ley es para aquellos que vivieron en aquel tiempo y nosotros estamos exentos de eso. Jesús lo dijo. Bueno, a ustedes no les gustan los 10 mandamientos, les voy a dar 2 nada más. ¿Les parecen muchos 10 mandamientos? Sí. Bueno, entonces les voy a dar 2 nada más. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y ahí están los 4 primeros. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y ahí estaban los 6 que seguían. ¿Pueden cumplir 2 mandamientos? Esos 2 mandamientos. Debo de cumplir todos los mandatos que dice la palabra de Dios. No puedo hacer como muchos quieren hacer en este tiempo moderno, modernizar la palabra, modernizar la Biblia, modernizar las escrituras. Y entonces interpretemos las escrituras como nos conviene o pongámosla, como que dicen, ajustémosla a los tiempos actuales, actualicemos la palabra de Dios, ¿verdad? Hagámosla, dicen, hay una palabra que se llama, vamos a tropicalizarla. Esa es una palabra que muchos utilizamos. No, esto se dice de esta manera, pero vamos a parafrasearla mejor. Eso quiere decir, voy a decirlo como yo lo entiendo, como a mí me conviene. La voy a parafrasear. Trato de decir lo mismo, pero lo voy a decir en otras palabras para que otros que no comprenden esto, que no les gusta, tal vez de este modo sí les gusta. Y de ahí hay tantas formas que han salido. Pero ojo, los estatutos son los mismos. Los mandamientos son los mismos. Y la intención del corazón de Dios sigue siendo la misma, no cambia. Y el resultado de seguir o no seguir los mandamientos es el mismo, no cambia, no cambia. Debo de obedecer los estatutos que rigen el reino de Dios. Toda nación tiene estatutos, leyes que las rigen,
que establecen los caminos que van a seguir. El reino de Dios también tiene estatutos y están en la Biblia. La constitución del reino de Dios está aquí. Y debo seguirlos, debo obedecerlos. Debo seguir aquellos decretos que son leyes que surgen ante muchas necesidades apremiantes. Debo de obedecerlos, porque todo decreto que está puesto en la palabra de Dios viene de Dios. Nada puede evitar que la palabra de Dios sea palabra de Dios, aunque yo me ponga a decir, sí, pero esto no lo escribió la mano de Dios, no fue escrita con el puño de Dios, ni con el lapicero de Dios. No fue escrito así, lo escribieron hombres, hombres malos, hombres malvados. Se habla de hombres malvados allí. Pues, ¿cómo no se habla de hombres malvados si se habla de un pueblo pecaminoso? Que por misericordia de Dios, Dios lo ve con ojos de un pueblo santo, apartado para Él. Un pueblo que ama, un pueblo que Él bendice. Debo de seguir esos decretos, obedecer los mandamientos, las leyes y los decretos, que es lo que rige la santidad, es lo que determina la santidad. Si yo estoy tratando de tener santidad porque dejo de hacer o porque hago, estoy mal, porque en algún momento voy a dejar de hacer y voy a hacer lo que no debo y voy a dejar de hacer lo que debo. Y entonces todo lo que yo construí hoy lo puedo destruir mañana. Yo debo como hijo de Dios someterme a los mandamientos que están en la palabra, a lo largo de toda la palabra, en diferentes historias a lo largo de la palabra, los mandamientos de Dios están ahí. A lo largo de toda la palabra están los estatutos de Dios, a lo largo de toda la palabra están los decretos que se han dado para el pueblo de Dios. ¿Qué voy a obtener yo entonces? Pero es que eso es tan difícil y entonces, ¿verdad? ¿Dónde queda lo especial que somos? ¿Dónde queda lo especial que nosotros somos? Miren lo que dice el versículo 13, que no leímos. Dice el versículo 13. Y por haber oído estos decretos, el versículo 12, y haberlo guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Qué cosa más linda, ¿no? Como has oído, fíjese, no dice, Jehová guardará el pacto porque lo hizo con ellos, que eran, bueno, como tú, pueblo, has guardado los mandamientos, los decretos, los has puesto por obra. Los has hecho realidad en tu vida. Entonces tu Dios dice, guardará contigo aquel compromiso que hizo con tus ancestros. Él cumplirá el pacto que le hizo a ellos y tú vas a beneficiarte de aquel pacto. Y entonces dice, Dios te amará. Qué cosa más bella. Dios te amará. Dios te bendecirá. ¿Usted quiere que Dios lo ame? ¿Quiere que Dios lo bendiga? Bueno, sencillo, cumplas los decretos y mandamientos, la ley de Dios, todos los estatutos, cúmplalos. Preocúpese por conocerlos. Hay gente en todos los países del mundo, hay gente que no conoce los estatutos que rigen a la nación donde vive. Miren, Estados Unidos para ser norteamericano, como advenedizo norteamericano, tienen que conocer la ley de los Estados Unidos. Y entonces no le dan la nacionalidad a una persona que no sabe nada sobre el país al que está pidiendo ser parte. Qué triste que todos queremos tener los beneficios del pueblo de Dios. Todos queremos el amor de Dios. Todos queremos la bendición de Dios sin conocer nada de Dios. Sin conocer nada de sus estatutos, sin saber nada de sus decretos, sin interesarnos siquiera por leer sus mandamientos. Como tú los cumpliste, yo no puedo cumplir lo que desconozco. Y por eso mucha gente se escuda y dice, es que yo no sabía que eso era prohibido. Bueno, pues sí, pero hay una regla por ahí que dice
que el desconocimiento de la ley no me exime de la responsabilidad. Yo puedo decir, miren, yo no sabía que eso estaba prohibido en esto, sí, pero quebrantó el reglamento. Así que pague la multa o va preso. Yo no sabía que esto no, aquí no, pues, conozca antes de venir a este lugar y no haga lo incorrecto, ¿no? Dios dice que nos va a amar por haber oído, por haber puesto por obra los decretos y mandamientos y las leyes de la palabra de Dios. Dice que Dios nos va a amar. Dice que Dios nos va a bendecir. Y dice todavía, miren, y bendecirá el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos serán benditos. Ay, ¿cómo nos quejamos que a nuestros hijos les va mal? ¿Cómo lamentamos que a nuestros hijos les vaya mal? ¿De dónde habrá comenzado eso que a nuestros hijos no les va bien? ¿Cómo es que a nuestros hijos les comenzó a ir mal? Posiblemente nosotros no les enseñamos la palabra de Dios, posiblemente no aprendieron a amar a Dios ni a obedecer a Dios, y mucho menos nos obedecieron a nosotros como padres. Entonces lo lógico es que les va a ir mal, que les va a ir mal. Y dice aquí, pero como tú obedeces, dice, tu pueblo santo, pueblo de Israel, has obedecido, has puesto por obra la palabra de Dios, dice, te va a bendecir, te va a multiplicar y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. O sea, Dios nos va a multiplicar la bendición para nuestros hijos, seremos benditos, nuestros hijos serán benditos por generaciones y nuestro trabajo será bendito. Nuestro trabajo será bendito también. Sigue diciendo. Y los rebaños, dice, tu fruto, tu aceite, las vacas y todo lo demás, dice. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes te pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Que les caiga un rayo. No tenemos que desearlo. Eso es lo que Dios va a hacer. ¿Sabe cuándo? Yo puedo estar deseando, sí, que le caiga un rayo a ese que tanto daño me ha hecho, a esa mujer que tanto me difamó, a esa persona, a esa familia, que les caiga fuego. No les va a caer. ¿Sabe cuándo van a ellos a pagar? Dice aquí la escritura en este capítulo. Cuando usted y yo seamos obedientes a la palabra. Entonces dice, Él va a quitar la enfermedad de nosotros, nos va a guardar de las plagas como guardó al pueblo de Israel allá en Egipto. Va a haber plagas alrededor de nosotros, pero no nos va a llegar. Y si nos llega, no nos va a matar. Va a quitar todas aquellas personas que estaban alrededor de nosotros. Él va a tomar control. Y la venganza no tendrá que tomarla usted, la va a tomar Dios. Pero ¿cuál es el principio de todo esto? Cumplir los mandamientos, obedecer los estatutos y seguir los decretos de Dios. Todo esto está en las escrituras. O sea, ser obediente con Dios. ¿Qué tan difícil será ser obediente con Dios? Alguna persona les he escuchado decir, pero ¿cómo quieren que sea obediente si no me dan un buen ejemplo? ¿Será que tenemos malos ejemplos de Dios? ¿Será que no podemos obedecer a Dios porque no nos da buen ejemplo? No tiene Dios cómo pararse autoridad moral delante de nosotros como para decirnos, pórtate bien. Como nosotros nos excusamos, ¿no? Entonces, me está pidiendo que yo lo haga y él no lo hace, ella no lo hace. ¿Será que Dios obra de la misma manera? Viene Dios y nos pide cosas que Él no ha hecho jamás. ¿Será que Dios nos está pidiendo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo y Él no lo hace?
Parecen palabras escritas en un libro para emocionarnos. Pero cuando Jesús está clavado en la cruz de Calvario y mira a aquellos soldados y aquellos religiosos que están abajo de la cruz gritando, burlándose, Jesús dice algo muy especial. Perdónalos, Señor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Ellos no saben, realmente ignoran lo que están haciendo. Perdónalos. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? ¿O Dios no nos ha dado el ejemplo para que nosotros podamos decir que tenemos un ejemplo a seguir? Dios nos va a dar victoria y seremos, dice la Escritura en el versículo 16, fíjese, dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perderás tu ojo, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo, si te lo sigo. Dios en todo momento nos está diciendo, no tendrás dioses ajenos. No habrá nada que cambie tus pensamientos y tu corazón cuando deben de ser de Dios. Pero nosotros constantemente desviamos nuestros pensamientos, desviamos nuestro corazón hacia otras cosas, hacia otros lugares, hacia otras personas que no son Dios. Y sin embargo queremos bendición. Pensemos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué tan especiales éramos que Dios vino a dar su vida por nosotros? ¿Qué es lo que Él hizo con nosotros, siendo lo más bajo, según dice la Escritura aquí? Era lo más pequeño de los pueblos. ¿Qué es lo que nos hizo una nación santa, una nación pura? ¿Qué es lo que nos llevó a ser sacerdotes especiales? ¿Qué nos llevó a constituir que se haya pagado el precio más caro que se puede pagar por la vida de una persona? Yo he escuchado decir, bueno, cuando secuestraron a este pidieron no sé cuántos millones, cuando secuestraron al otro pidieron no sé cuántos millones, en el otro al fin dicen que habían pedido no sé cuántos millones y terminaron dando menos millones porque se quedaron callados, quietos, como que no podían, entonces les dejaron dar menos dinero. ¿Cuánto valemos tú y yo? ¿Cuál es el precio que se puso para nuestra redención? ¿Cuál es el precio que había que pagar para que tuviéramos vida? Que era lo único que podía pagar: la sangre de Jesús. Ser hijo de Dios me da privilegios, por supuesto. Y qué bueno que Dios se fijó en mí, me sacó y me hizo una persona especial. Pero el hecho de que yo sea una persona especial y que tenga la bendición de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios sobre mí, no me exime de responsabilidades. Yo tengo que responder delante de Dios. Y por lo menos yo debería de responder respetando su palabra, interesándome en su palabra, luchando por cumplir esta palabra en mi vida. Tarea difícil quizá porque estamos rodeados de tanta podredumbre, pero Dios espera que lo hagamos. ¿Qué vamos a ganar? Pero solo por ser hijo de Dios y que digan que uno es hijo de Dios. No, ¿qué vamos a ganar? El amor de Dios. Vamos a ganar la bendición de Dios. Vamos a ganar que Él nos va a multiplicar y que nuestros hijos serán bendecidos por generaciones. Vamos a ganar que el fruto de nuestro trabajo será multiplicado y bendecido. Vamos a ganar que Él va a sanar nuestra vida y que no importa la peste que llegue, nosotros vamos a seguir adelante porque Él nos va a librar de la muerte. Vamos a ganar que lo que emprendamos, y aunque todo el mundo se oponga, vamos a ser victoriosos, un pueblo victorioso. Y aunque el mundo entero se ponga en contra nuestra y ponga todas las barreras que quieran poner, Dios las va a derribar para que nosotros pasemos y seamos victoriosos.
¿No le parece que vale la pena? ¿No le parece que es lindo pertenecer a este pueblo, ser parte de este pueblo? Pero más lindo es poder decirle a Dios, gracias, la obra tuya valió la pena. Aquí estoy para caminar contigo. Dios quiera que esta palabra nos haya llevado a meditar, te haya llevado a meditar como me está haciendo meditar a mí. Y que a partir de este momento nos esforcemos con todo para poder acercarnos a Dios y permanecer cerca de Él, obedeciéndolo, honrándolo y por supuesto, eso nos hará acreedores al amor, la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre los nuestros. Padre, yo bendigo a cada hermano, a cada persona, Señor, que esta noche compartió con nosotros estos minutos. Posiblemente, Señor Jesús, a alguien esta palabra le habló como me habló a mí. Espero, Dios, que tu amor corra sobre esa persona, Señor, y su vida pueda ser transformada a mejores propósitos, Señor. Que su corazón sea moldeado, Señor, para bendecirte y para amarte. Señor, ayúdanos. Sabemos que tú estás cerca de nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser personas sensibles. Padre, son decisiones que tenemos que tomar nosotros, pero no nos sueltes. Como el padre no suelta al niño que quiere ir solo y lo mantiene fuerte de la mano, no nos sueltes. Aun cuando queramos correr los caminos que no debemos correr, no nos sueltes. Manténnos de tu mano, Señor, manténnos en tu mano, Dios. Queremos vivir contigo, Dios, y ser partícipe de toda la bendición que es ser parte de tu pueblo. Queremos amarte como tú nos amas, Señor. Glorificar tu nombre con todo nuestro corazón. Y que el mundo vea, Señor Jesús, que la obra tuya vale la pena. Estar contigo vale la pena. Que nuestras vidas pueden cambiar si estamos contigo, que podemos ser personas diferentes caminando contigo, que podemos ser familias diferentes caminando contigo, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por pagar ese precio que yo no podía pagar, Señor Jesús. Gracias por levantar mi vida cuando estaba en lo más bajo. Cuando no valía nada, tú me diste un valor incomparable. Cuando estaba en los lugares más bajos, tú me trajiste a los mejores lugares. Cuando no tenía un nombre, me diste un nombre, Señor. Me hiciste parte de una familia cuando estaba huérfano. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, oro por aquella persona que esta noche ha meditado en tu palabra y ha tomado la decisión de seguirte. Clamo para que tu Espíritu Santo entre a su vida, Señor, y no haya nada que pueda apartarlo de ese propósito. Bendícelos, ministralos, cúbrelos con tu Santo Espíritu. Permite, Dios, que sus vidas a partir de hoy sean vidas distintas a lo que fue hace unos minutos. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor. Amén.